¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esa imagen de Afganistán ya es popular, conocida en todo el mundo. Es la imagen del dolor. Pero hoy tuvimos otras aflicciones apenas comenzó el día. ¿Ustedes se acuerdan de la película Apocalipsis Now? ¿Se acuerdan de aquello de Coppola en Vietnam? Como sobre el final de la película el sentido de la destrucción prosperaba de esta manera. Veámoslo, porque seguramente con ese recuerdo y aquella música de The Doors inolvidable, podemos ir rumbo a lo que está ocurriendo ahora mismo. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Kabul, y hay un parecido con eso de Apocalipsis Now. Existe la sensación de que hay un sentido de destrucción pavoroso que vemos en estas imágenes y en cada una de las que nos llevan a Kabul, al aeropuerto de Kabul o a Afganistán en general. El mundo amaneció conmovido por las explosiones en Kabul. El relámpago que desde la tierra encegueció al mundo fue el hecho inaugural de la trágica jornada de hoy en Afganistán. Aviones que levantan vuelo entre balas se han visto en el aeropuerto de Kabul. De Afganistán, de Estados Unidos, el Reino Unido, de todos los países que están involucrados en esta historia, hay que hablar porque cada uno de ellos es parte de este enorme error. Todos están relacionados con esa debacle de la gente desesperada por subirse a los aviones. Minuto a minuto se vive así por parte de los afganos y también aquellos que han quedado prisioneros de un país del que eran simplemente visitantes o residentes. Esta es la imagen desesperada de padres tratando de enviar a sus hijos para el otro lado del muro, para dejárselo a los soldados, pensando que ellos después van a salir. La lucha es por sobrevivir, por empezar sin nada donde sea, pero partir de ese ámbito de muerte y desolación, en medio de las bombas, una de ellas presuntamente suicida del ISIS, apareció el ISIS, que son enemigos de los talibán, no tanto religiosos como políticos, y que ya reivindicaron el atentado, este espíritu indudablemente asesino que va contra decenas y decenas de personas. No se conoce todavía el número de muertos, de heridos, porque además de los heridos, muchos de ellos graves, seguramente habrá más muertes de las 15 que se han anunciado como número más insistente durante toda la jornada. Y mientras tanto la gente sigue pugnando, sigue corriendo al costado de cualquier avión, sigue transitando por el aeropuerto esperando estar en la fila a la que finalmente le dicen ustedes. Esos aviones que son atacados desde tierra en algunos casos por balaceras que se parecen también a la de las películas. A cada momento la pregunta es ¿qué pasará en el próximo minuto? Ahí están con el documento que pudieron tomar y con estas imágenes que estremecen al mundo, que son de la última madrugada. ¿Qué estará pasando ahora mismo, cuando ya es más de la medianoche en Afganistán? ¿Con qué amaneceremos mañana? ¿Cuál será el nuevo ataque de ISIS? ¿Cuál será la respuesta de los talibán, que por su lado tratan de amedrentar a quienes pretenden abandonar Kabul con balaceras constantes? Se escuchan disparos a cada momento. Vamos a ir con estas fotografías para que ustedes tengan también el audio, las voces desesperadas y los disparos que a cada momento sacuden la zona de Kabul. Más desolación no cabe en una sola imagen como esta que estamos viendo. Y después están los testimonios. Hay un momento de la explosión que tuvo un testigo que habló, y aquí está. My dear brother, we were there and suddenly there was an explosion. We climbed out of the water and saw that many people were affected by the explosion. People were hurled everywhere, their brains scattered. There were also foreign forces who had fallen. People started running away and we got out. I saw at least 400 to 500 people there. The explosion was really powerful. Half were hurled into the water, others on the ground outside. We carried the wounded here on stretchers, and here, my clothes are completely bloodied. Vamos a escuchar más tiroteos todavía. Acompáñeme en ver estas imágenes, pero preste atención a lo que el audio nos está diciendo. Esta es la realidad, imagínese estar ahí.
Las balaceras tienen que ver con provocar el miedo, las corridas, la desesperación de la gente, irse del aeropuerto, no se deja a nadie en paz salir de Afganistán. Mire usted lo que es corriendo con sus hijos de la mano, corriendo con cualquier edad, tratando de zafar de una situación en la que la muerte se convierte en una compañera casi natural. La casualidad para cada uno de ellos es que no les toque morir, como ya murieron algunos en el atentado de hoy. Cuando uno mira estas imágenes, se pregunta por qué le pasa todo esto a Afganistán. ¿Por qué estuvieron allí los rusos? ¿Por qué fueron después los americanos? ¿Por qué Osama Bin Laden? ¿Por qué ISIS? ¿Por qué los talibán? ¿Por qué se fueron? ¿Saben una cosa? Uno le pregunta a los presidentes de Estados Unidos qué hacían allí, por qué estaban allí, y vea qué cosa tan dolorosa. No tienen idea. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our strategy includes a military effort that takes the fight to the Taliban while creating the conditions for greater security and a transition to the Afghans, but also a civilian effort that improves the daily lives of the Afghan people. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies, and we will not fail. Peace and freedom will prevail. The United States of America does not quit once it starts on something. You don't quit. The American Armed Services does not quit. We keep at it. We persevere. And together with our partners, we will prevail. I am absolutely confident of that. Obama dice que es para fortalecer la democracia, los otros hablan de atrapar a los terroristas. Estamos hablando de presidentes norteamericanos procurando justificar su presencia allí al cabo de 20 años. Lo que no podrá hacer Biden es decir claramente qué llevó a que una continuidad, nada menos que de lo que había dicho Trump y había sugerido Obama, se haya cumplido sin tomar los recaudos necesarios. Boris Johnson también habla de este tema. Siempre que hay una conflagración internacional, está Gran Bretaña al lado de los Estados Unidos, así como Estados Unidos acompaña a Gran Bretaña, por ejemplo, en el recuerdo en la Guerra de las Malvinas. Siempre están dándose una mano, por eso es pertinente también saber lo que dice Boris Johnson. By creating this evacuation, you encouraged hundreds, thousands of Afghans to be on the perimeter of the airport, almost sitting ducks, it feels like. Aren't you worried that we could be in a situation where there's a second attack and that more people could lose their lives? This is something, Sam, that we prepared for a very long time, and what we're now coming to is the final phases, the final stages of that evacuation. We always knew that this was a moment where, of course, there were going to be particular vulnerabilities to terrorism, to opportunistic terrorist attacks. We condemn them. I think they're despicable. But I'm afraid that there's something that we've had to prepare for. It isn't going to interrupt our progress. We're going to get on with this evacuation. Pueden interrumpir. Es la muerte. Contra lo que no van a poder es contra los ataques de suicidas de ISIS. Contra lo que no pueden es con las balaceras permanentes de los talibán. Nadie puede con nada, así sea el propio ejército de los Estados Unidos, que hoy perdió a varios de sus hombres en esa bomba que explotó en la madrugada. Esta imagen es la desolación. Esta imagen es la posibilidad de imaginar que hay quienes están consiguiendo irse de Afganistán. Y estas nos hablan del sufrimiento, del padecimiento, de todos los que tienen la desgracia de estar en ese país. Y aquí nosotros, aquí nuestros temas, que por cierto están muy lejos, felizmente, de tanta locura,
de tanto dolor. Pero tenemos nuestros problemas porque vienen las elecciones y el comportamiento del poder real, el que mezcla políticos de la derecha con diarios manipuladores, con justicia siempre tambaleante. Ese poder real se manifiesta a cada momento. Y hay quienes colaboran desde su servilismo con ese poder real. Esta imagen de la entrega de un chaleco de 11 de Crescenti, del SAME, a María Eugenia Vidal, es un mamarracho tan insufrible. Ella con la mano en el pecho, emocionada, sacándole una ventaja política a una situación en la cual solamente cuando se tiene un gran desprecio por la realidad que fue lo que ocurrió en 11, se puede jugar a la política desde el lugar que lo está haciendo María Eugenia Vidal con la colaboración de Crescenti. Miren ustedes lo que dijo Crescenti, tratando de justificar en los 30 años del SAME ese paso político que dio al entregarle ese chaleco de utilidad política a María Eugenia Vidal. El SAME no está en campaña. ¿Usted sabía que iban a difundir ese video? No, porque es mi despacho. Es una cuestión personal, es algo sentido a mí que necesité entregarlo a una persona que cumplió con su palabra. ¿Le molestó Nada que se más. haya hecho público ese video íntimo? No me interesa, no me interesa lo que hicieron. Me interesa es el acto de mi persona, que no tiene ninguna motivación ni de campaña ni de política. Mi enorme y gran respeto a todos los familiares de 11 porque fue la peor tragedia que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, una de las peores. No le voy a creer una sola palabra a Crescenti. Primero porque no le creo. Y segundo porque para proceder de esa manera tendría que pensar que es un tonto, que no sabe que está con la candidata a diputada de la ciudad de Buenos Aires, que están en plena campaña y que él, además mostraba en el video el chaleco a la cámara, sabía perfectamente que a eso se le iba a dar una utilidad. ¿Cómo no saberlo? ¿Cómo no imaginarlo? Fue un servil para la campaña de María Eugenia Vidal, que por supuesto tiene que recurrir a ese tipo de cosas, porque cuando habla de educación, como la vamos a escuchar ahora, la gente se le ríe en la cara. Primer tema, educación pública. Nosotros creemos en una ley de emergencia educativa y hay iniciativas en nuestro bloque ya en ese sentido que defina claramente que la presencialidad es para siempre y que no debe ser discutida nunca más. Pero que además tenemos el deber, la responsabilidad de ir a buscar al 1.300.000 chicos que dejaron la escuela en el último año y medio. En la ciudad lo estamos haciendo. En la ciudad son 6.500 chicos los que se fueron y hay 3.700 que ya volvieron. Los fuimos a buscar y están yendo a la escuela los sábados para recuperar los conocimientos que perdemos. Se puede hacer. Si se pudo hacer en la ciudad, se puede hacer en todo el país. Se olvida que perdió de vista las cosas que ha dicho con respecto a la educación, la pobre actuación que le correspondió en la provincia de Buenos Aires y que pagó en esas elecciones que determinaron que huyera de la provincia y no pudiera competir más con Kicillof y la gente que ahora está a cargo de la provincia. ¿No se acuerda María Eugenia Vidal de esto? Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. No es así. Le vamos a mostrar una casualidad que se nos dio hoy por la mañana, entrevistando a una vacunadora. Supimos dónde se había recibido y cuánto vale la universidad acercándose a la gente. Esa vacunadora recibida en la Universidad Jaureche nos contó esto. ¿Dónde se recibió usted? Yo me recibí en la Universidad Jaureche de Florencio Varela, la Qué primera bien. promoción de enfermería. ¿Usted vivía cerca de la universidad? Sí, yo vivía cerca de la universidad, soy de acá de Florencio Varela. De no tener una universidad como la Jaureche ahí, le hubiera costado mucho más estudiar, ¿no? Sí, claramente yo arranqué 2 veces en la UBA, arranqué en La Plata a estudiar y terminaba dejando por el trabajo y obviamente que no podía pagarme mis estudios si no trabajaba. Cuando abrió la universidad arranqué acá otra vez y ahí pude terminar y ahora ya soy licenciada. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
Soledad Vega, la vacunadora con la que conversamos hoy, le da una respuesta completamente distinta a eso que ella decía en el Rotary, con su gente, con esa pertenencia social que cree tener. Allí pensaba que podía decir, y era gratis, y hasta quizás la aplaudían, algo que es una ofensa para los universitarios, para los que luchan por recibirse, como esta vacunadora, que ahora está colaborando en salvar vidas con todo el personal sanitario de la República Argentina y que se recibió en la Jauretche, y lo dice orgullosamente porque ella es de Florencio Varela y porque así pudo ir a la universidad sin gastar lo que le hubiera significado y le hubiera impedido hacer su carrera una universidad que le quedara más lejos. Vamos a ver lo que ha dicho Vidal de los docentes también. Este destacado, como decimos nosotros, es ampliamente demostrativo. Te quieren burro, pobre y sometido. Fue durante la presentación de sus propuestas de cara a las primarias. Ahí la precandidata planteó que existen dos caminos. Uno que te quiere burro, pobre y sometido. Otro que te quiere libre, con trabajo y educación. Es una enorme verdad lo que está diciendo Vidal. El problema es que ella no es el camino que plantea como cuando te quieren libre, con trabajo y con educación. Ella misma lo ha dicho. Vean lo que hoy ocurrió con docentes. Me gustaría compartir con ustedes estas imágenes. Una docente que ha sido el caballito de batalla toda la jornada de los sectores mediáticos que toman esta imagen y la convierten en algo que atañe a las decenas de miles de educadoras y educadores que hay, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Las mentiras sobre el macrismo, respecto del macrismo sobre la educación, quedan muy claras en lo que le vamos a hacer a continuación. Y esto que marca a una maestra discutiendo con un alumno, quizás yéndosele la mano en la potencia de la argumentación, porque lo mismo se lo podía decir de otra manera. No conocemos el marco en el que se desarrollaba esta conversación. Es usado por quienes, desde los medios de comunicación y desde la política, siempre han tratado de derrumbar a la educación. Vale la pena. Ahora que muestra TN y otros canales, La Nación Más, que muestran esto de la maestra discutiendo con el alumno porque está tratando de formatearlos. Recordemos lo que hizo no una maestra, lo que hizo un presidente de la nación. Y seguimos trabajando porque esta batalla recién comienza. Y no vamos a escatimar ningún esfuerzo porque está en juego el futuro de todos ellos. Pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte, en forma arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. No escucho, claro que se puede. No tienen el mínimo decoro. Con el recuerdo bastante harían de bien en abstenerse de ser tan críticos de una maestra que, por supuesto, merece alguna reconvención, tiene que dar sus explicaciones y a lo mejor afrontar algún tipo de sumario, sobre todo porque ha trascendido lo que no siempre trasciende respecto a la influencia que los profesores han tenido siempre en nuestra vida, con su discurso, con lo que nosotros, los muchachitos, van descubriendo sobre lo que es el sentimiento del profesor. Si tenemos un profesor humanista, si tenemos un profesor muy vinculado a la política, vamos a tener siempre algún dato al respecto. Pero pueden quejarse de esto, de la maestra, los que tenían a un presidente que le hablaba a los chicos, haciéndoles decir el sí se puede en el canto de propaganda de su partido político. Pueden hablar quienes asistieron alguna vez con aplausos al discurso del presidente Macri contra el sindicalista Moyano, que podían entender esos chiquitos de 6 y 7 y 8 años que estaban allí escuchándolo pasmados, porque naturalmente ni siquiera entendían qué era lo que estaba pasando. Y ellos pueden hablar como Soledad Acuña habla ahora de esa maestra. Me parece que no tienen derecho. La verdad que horrorizada, como la mayoría de quienes vimos este video anoche cuando empezó a circular en las redes. Lo primero es decir que esa actitud no es de una docente, sino, como dijiste vos recién, es de una fanática militante.
Un docente sabe que en el aula se enseña a pensar, no se dice que tienen que pensar. Un docente sabe que hay una relación asimétrica entre los estudiantes y el docente, por eso la palabra del docente vale y construye en la cabeza de los estudiantes de distintas maneras, y por eso tenemos que enseñar a mirar y a cuestionar y a criticar, y no tratar de transmitir lo que nosotros creemos que tiene que ser de la vida. Era quizás lo que le faltaba decir a Soledad Acuña, porque ya había dicho unas cuantas cosas, recordémoslas, sobre los docentes. De los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país porque se refleja también en las encuestas que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente. También participó Santilli, que anda desorientado, incursionando poco a poco en la provincia de Buenos Aires para juntar algún voto a lo que tiene derecho como candidato. El problema es su brutal desconocimiento de la provincia de Buenos Aires. No es ahora y de apuro que puede destacarse como un hombre creíble en su amor por la provincia de Buenos Aires. Pero él también participó de la idea del adoctrinamiento al que someten a los chicos, porque van a ir por ahí y el tachín va a durar varios días. Ahí está, Diego Santilli, adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos en las aulas. La locura es total, da mucha bronca ver este video. Espero que el gobierno de la provincia tome urgentes medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes. Debe ser muy bueno lo que ellos hacen respecto a qué tipo de docente ponen delante de los alumnos. Vamos a ver lo que han hecho con una persona absolutamente partidaria de todo lo nefasto que fue la dictadura en la República Argentina. Miren esta portada de página 12. El docente defensor de la dictadura, Gustavo Albónico, fue nombrado de nuevo director de una escuela porteña. Gustavo Albónico había hecho apología de la violencia, el racismo y el machismo. Fue puesto al frente de la conducción de la escuela número 2, Tomás Santa Coloma, en Parque Chacabuco. En mayo había sido designado para el mismo cargo en Saavedra, pero el reclamo de los padres y los docentes motivó que se retractaran de esa medida. Ahora vuelven por lo mismo. Quiero compartir esta información con ustedes, de nuestros colegas de Tiempo Argentino. Aquí está, por tercera vez consecutiva, Larreta intenta rematar un centro infantil donde asisten niños sin vacantes. La subasta será el próximo 31 de agosto y los vecinos y vecinas del barrio de Boedo exigen al gobierno porteño que en ese lugar construya un jardín maternal. Miren ustedes, en estas imágenes que vamos a compartir ahora, lo que fue la represión a los docentes en 2017. Para simplemente preguntarnos todos, cada uno de nosotros, y trabajar de ciudadano, lo que ha hecho cada uno de los canales que juegan desde la derecha más acérrima en la República Argentina, con la docente que estaba discutiendo con su alumno, lo que indudablemente no debía suceder, y mucho menos en esos términos, si tienen ellos el derecho a manifestarse con esa indignación proclamada por cada una de las personas que han estado hablando. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes una discusión por Twitter entre Nicolás Kreplak y Jorge Macri. Jorge, Panama Paper Macri. Los intendentes, dice Macri, queremos ayudar con la vacunación. Volvemos a ofrecerle al gobernador los centros municipales de vacunación, porque hay muchas vacunas sin entregar y cada día cuenta. Necesitamos que las vacunas lleguen rápido a quienes más las necesitan. Grieta con la vacuna no. Se afirma seguramente en el disparate que dijo el inmunólogo López, que después se retractó o trató de explicar, pero por supuesto que también hizo un daño mayúsculo.
a los intendentes, le responde Nicolás Kreplak, deje de hacer grieta, mintiendo y ocúpese del calendario de vacunación, que tiene menos del 25% contra el neumococo, poliomielitis, hepatitis A, triple viral o pentavalente. Contra el COVID, el 92% tiene la primera dosis, el 46% la segunda, y nunca se paró de vacunar. Ayude y haga su trabajo. Ese trabajo que dan todos los días cuando mienten, cuando dicen cosas que repiten como consignas, porque les resulta cómodo, les es fácil, porque tienen una gran llegada a través de los medios manipuladores. Y entonces aparece Horacio Rodríguez Larreta diciendo, por ejemplo, con amargura de actor muy malo, que los chicos, los jóvenes, las empresas se van de la Argentina. Hoy en la Argentina cuesta conseguir trabajo. Y a los que todavía quieren invertir para generar trabajo, se les ponen palos en la rueda, impuestos altísimos, cambios en la regla de juego, imposible acceder al crédito. Por eso hay empresas que se están yendo, como nuestros hijos, que sienten que los estamos echando. Bueno, es capaz de cualquier cosa, Rodríguez Larreta. El espionaje de Macri sobre él, ¿acaso imaginando que un día Rodríguez Larreta podría traicionarlo, determinó quebrantos en la vida personal de Rodríguez Larreta? Si un hombre es capaz de pasar eso por alto, disimularlo, ponerlo en un costado y seguir como si tal cosa dentro del mismo partido y con la misma gente, bueno, es porque es un hombre capaz de cualquier cosa. Aquí le sale al cruce Augusto Costa, hablando de que el gobierno, en el que estaba naturalmente Rodríguez Larreta, y Mauricio Macri provocó un industricidio en la Argentina. Encaminada en recuperar todo lo que se perdió entre 2015 y 2019 y que la pandemia también produjo. En 2019, cuando nos tocó asumir, la economía de la provincia era un 6% más chica, con una gran pérdida de puestos de trabajo, al punto que el 12% del trabajo industrial en la provincia se había perdido. Habían cerrado 10.500 empresas. De los 135 municipios, en 133 había menos empresas. Es decir, lo que nosotros denominamos industricidio, en la provincia de Buenos Aires había significado un deterioro muy grande de todo nuestro entramado productivo. Le tenemos que sumar 564.000 créditos otorgados. Este es el cambio de prioridades. ¿Dónde ponemos los recursos? ¿Dónde el Estado es una pieza clave? No se retira, donde el Estado no se retire y no se desentienda del modelo de desarrollo con justicia social que queremos llevar adelante, sino que el Estado sea un motor y apalanque ese modelo de desarrollo. Ahí es donde tienen que estar las prioridades. Y hay dos modelos que están muy visibles. Uno fue hace 2 años y otro es este. Todas las veces que sea posible, porque no nos olvidemos que el 90 y pico % del periodismo está abocado a destruir al gobierno, a la democracia y por supuesto las expectativas del pueblo, en tanto pueblo, puestas en quienes son capaces de trabajar, administrar a favor del trabajador, de las empresas que dan trabajo, a favor de los que necesitan conquistar derechos, a favor de los que tienen discapacidad. Lo sabemos muy bien. Se entiende cuál es el país que queremos. Se entiende cuál es el país que no queremos. Y está muy claro con los últimos ejemplos hasta 2015 y desde 2015 a 2019 cuál es el país que se quiere y cuál es el país que no se quiere para nada. Habla el ministro Guzmán ahora de cómo va a ser el 2021 al final de cuentas. Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021. Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%. Esto es lo que dice Martín Guzmán. Bueno, la realidad la podemos palpar, porque de economía nadie sabe más que cada uno de nosotros.
lo que puede ocurrir es que se olvide cada uno de nosotros o algunos de nosotros de lo que permite comparar, porque no se puede hablar ni del tiempo sin comparar. Y políticamente es necesario comparar nuestra vida, nuestra calidad de vida, en un tiempo y en el otro. Los tenemos bien cerca. Por lo tanto, es difícil equivocarse en cuanto al planteo que tenemos que hacernos de qué es lo que conviene para cada uno de los ciudadanos, sobre todo los que se sienten parte del pueblo y no tanto de la gente cuando se usa ese término en abstracto. Vamos a mostrar este tuit de Nora Barr, la más respetada de las periodistas en el mundo científico. 60% de la población, por lo menos una dosis, como los Estados Unidos, dice Nora Barr. El mismo nivel de los Estados Unidos. Por eso Bisotti habla, miren esto, que es un cuadro excepcional para la Argentina. ¿Usted pensó que las líneas podían juntarse con las de los Estados Unidos y otros países más poderosos cuando hablamos de vacunación o de cualquier otro tema? No nos caben en la cabeza 50 millones de vacunas, no entran la cantidad de millones de vacunados que tiene la Argentina. Si ponemos la imaginación a disposición de esos números, no lo vamos a poder meter en nuestra cabeza. Y lo han hecho como dice Carla Bisotti. En realidad el gobierno se jugó geopolíticamente por Rusia, decidió postergar las otras vacunas, que después efectivamente no cumplieron los laboratorios, pero decidió centrarse con Rusia y finalmente Rusia falló. No es falso eso, Nosotros firmamos con Astra, que no es ruso, es el del Reino Unido, firmamos con COVAX, que no sabíamos qué vacunas iba a traer y trajo, digamos, está trabajando con varias vacunas, firmamos con China, seguimos trabajando todo el tiempo con Pfizer para poder lograr el anuncio, firmamos con Moderna, firmamos con CanSino, firmamos con la Federación Rusa. En ningún momento Argentina se centralizó geopolíticamente con nada, se focalizó en las vacunas que estaban disponibles y en función también, eso hay que decirlo, de vacunas que son muy buenas, con una eficacia muy alta, cuando otros países vacunaron con vacunas con una eficacia más baja y ahora están necesitando la tercera dosis por el aumento del número de casos. Eso no quiere decir que haya estado mal. La mejor vacuna es la que se consigue. Tanta sensatez y argumentos son los que determinan que del otro lado tengan que recorrer caminos como el de la foto, el del juicio absolutamente abstracto de delito no cometido por parte del presidente de la República. Pueden hablar de la cuestión ética y ahí la pueden pegar, pueden tener razón, la tienen, pero desde el punto de vista jurídico no hay absolutamente nada que puedan hacer, porque además, inmediatamente que vayan por Alberto Fernández, caen en la volteada Negri, Carrió y todos los que estuvieron en el famoso cumpleaños de Carrió, también ahora famoso. Yo creo que lo que sucedió hoy con los diarios, en un mundo que tiene la locura que les mostrábamos al principio y en un país donde tenemos tantas dificultades y lo que importa es pelear por las propuestas que tiene cada sector, que la noticia más importante sea algo que no tiene nada que ver con la propia realidad del país, es muy pero muy llamativo. De eso habló el doctor Maximiliano Rusconi. Las cosas que se escuchan, el daño que está haciendo el periodismo de mala fe, el pseudo periodismo de mala fe, es descomunal. Cuando dicen, entonces significa que si yo disparo y todavía no mato, no, señores, el disparo ya pone en peligro el bien jurídico, la tentativa sí, y además la tentativa implica que con el disparo estoy buscando lesionar. Es un delito doloso. Hay que poder demostrar que el presidente, con ese festejo, quiso poner en riesgo la salud pública. Solamente un loco puede decir eso. Una persona que se ha perdido la cabeza puede decir eso, pero los diarios más importantes de hoy, que juegan políticamente de una manera obscena, estaban como título fundamental de lo que pasa en el país con ese tema. Por eso fue que lo llamamos al doctor Maximiliano Rusconi. Brevemente para el final, porque ya estamos muy cerca de la charla con el doctor Darío Villarruel y con Estefanía Pozo en el mundo jurídico y el mundo económico, quiero compartir con ustedes algo que dijo Sandra Pita, personaje muy particular, esa mujer del CONICET, pide privatizar el CONICET. Para Sandra Pita, los científicos son muy estatistas y eso aleja inversiones. Por ejemplo, nadie pone nada en la NASA, podría decir.
Esto es lo que dice Sandra Pita y esto es lo que Nuria Giniger, investigadora del CONICET, le responde. La privatización del conocimiento científico es solo un eslogan que Sandra Pita empuja en los medios para generar adhesión con sus votantes, con los votantes de derecha y liberales. La enorme mayoría de los 27.000 trabajadores y trabajadoras de CONICET no solo producimos ciencia y tecnología con la intencionalidad de aportar al desarrollo económico y social, a la cultura y sobre todo a mejorar las condiciones de vida de las enormes mayorías postergadas en nuestro país y en nuestra región. Para eso precisamente debe ser lo público y la defensa de un Estado que financie, planifique y promueva más científicas y científicos y una mayor vinculación entre la ciencia y la sociedad. Esto es precisamente... Bueno, vamos a compartir con ustedes un clip, una edición con vacunadores y vacunadoras, hombres y mujeres que están haciendo una tarea que ya es inolvidable, una tarea excepcional. Los dejo con esa imagen y vamos a la mesa. Y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Y título de Estefanía Pozzo. Buenas tardes, ¿cómo le va, Víctor Hugo? Vamos a hablar sobre la economía de Afganistán. ¿Qué es lo que produce Afganistán y qué es lo que está pasando en estos últimos días? Producto, por supuesto, de la situación crítica que atraviesa el país. Una sola pregunta al paso. ¿Tiene petróleo Afganistán? No, no tiene petróleo. Está cerca de los países que tienen petróleo. Demasiado cerca. Muy cerca. Doctor Darío Villarruel, saludo y tema. El hecho, la foto y el derecho. Hace instantes Alberto Fernández presentó un escrito ante el fiscal Ramiro González. En este momento ese escrito se está agregando al expediente y paralelamente, como presentó el escrito, el fiscal lo imputó de un hecho que habrá que ver si es delito. Comienza un derrotero que sería bueno analizar en minutos, haciendo docencia para que la gente entienda de qué va la cosa en el derecho y de qué va la cosa en los medios hegemónicos de comunicación. ¿Por qué hay alternativas? Determinar esto como un hecho menor y no como un delito. Sí, me da toda la sensación que imputación no tiene nada que ver con procesamiento. La gente no sabe, Darío, lo que vos sabés y lo que uno de vez en cuando en estos temas puede aprender. Imputar no quiere decir procesar, no puede entenderse por un peligro mayor que el que no sea dar explicaciones. Imputar quiere decir que te van a investigar sobre un hecho que puede ser delito. Después se juntan pruebas y te llaman a declaración indagatoria, que es un estado de sospecha de que pudiste haber cometido un delito. ¿Cuál sería el delito? Imposible de determinar porque para mí es abstracto, pero de todas maneras, ¿qué podría buscar un fiscal que quiera ir más allá de la imputación con Alberto Fernández? Hasta ahora Ramiro González está haciendo lo que tiene que hacer. Está la foto, está la denuncia, el presidente hoy se presentó. Es un delito de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay daño concreto. Por eso hay un montón de casos en la jurisprudencia ya y sobre el tema de este decreto que se terminaron de manera conciliatoria. ¿Qué quiere decir? Que como no hay un daño grave, la persona acusada puede presentar, como lo ha hecho el presidente, un resarcimiento económico. En este caso ofreció 4 meses de su sueldo, dando medio mes de cada mes al Hospital Garham. Esto tendrá que aceptarlo el fiscal. Si no lo acepta el fiscal, pueden pasar varias cosas. Que diga, me parece que es poco, ofrezca más, o puede decir, no estoy de acuerdo, y recién ahí comienza un proceso penal que no sabemos en qué va a terminar. Que atención, si esto comienza ahora, la causa va a terminar mucho después que Alberto Fernández termine el mandato. Por esto, lo que hace el presidente es noble. Va y se presenta y dice, yo quiero reparar este daño, no tuve intención, dolo
de cometer un delito y me parece que lo justo y de acuerdo a la jurisprudencia, lo que dice el Código Procesal, a ver, déjame explicarte esto, nene, el Código Procesal nuevo, que por ahí muchos no conocen, ¿no? Que ponen títulos, artículo 22, habla de la manera conciliatoria de terminar un proceso penal y eso está en cabeza del fiscal. Y además, el fiscal tiene la obligación cuando un hecho puede poner en peligro la paz social. Digo, algo contra el presidente no pone en peligro la paz social, está todo escrito, están los códigos, hay que leer. Me parece que lo que hacen las tapas de los diarios no le gusta mucho leer el código procesal y quieren tirar bombas, que le van a explotar en la mano. Estefanía, el otro tema económico para después de la pausa. Tenemos los mercados y qué es lo que viene pasando en estos últimos días con las acciones de las empresas argentinas y en particular un banco norteamericano que empieza a apostar a que sus inversores compren bonos argentinos especulando con el resultado electoral. Nada nuevo, ¿no? Ya sabemos que el mercado financiero opera. En 3 minutos estamos nuevamente con ustedes para el final de esta hora y el recibimiento a Gustavo Silvestre. Ya venimos. ¿Qué hay en Afganistán, Estefanía Pozzo? ¿Qué es lo que interesa de Afganistán a los países poderosos del mundo? Bueno, sin dudas el tablero geopolítico ahí es una región muy importante, es un país que tiene un lugar, un espacio geográfico que particularmente le interesa a determinadas potencias, ¿no? Ahora, en términos económicos estamos hablando de uno de los países con los niveles de vida más bajos de toda Asia. De hecho, alrededor de la mitad de su población está por debajo de la línea de pobreza, pero desde 2001 en adelante, hace 20 años, Afganistán es cada vez más dependiente de la asistencia internacional. Y vamos a ir viendo en pantalla algunos gráficos sobre la economía de Afganistán. ¿Qué es lo que significa la asistencia internacional? Significa la asistencia a través de o donaciones o subsidios a través de organizaciones internacionales y de países. Esto que estamos viendo en pantalla, un pico en 2013 y a partir de ahí un poco se estancó, por supuesto en 2020 con la pandemia sabemos que se achicó en todo el planeta, pero para que ustedes se den cuenta, el ingreso per cápita anual en Afganistán está aproximadamente en $500, en Argentina es $8.900, ¿no? Como para que tengan una idea de la diferencia de lo que existe y la calidad de vida que puede encontrarse en ese país. Además, les decía, la asistencia financiera internacional es muy relevante para para Afganistán, de hecho lo estamos viendo ahí en pantalla, entre 2009 y 2012 fue casi el 100% de su PBI que les llegaba a través de asistencia de donaciones internacionales y en ese sentido esta semana hubo una novedad porque Estados Unidos anunció que le iba a bloquear las reservas. El presidente del Banco Central de Afganistán dijo que tenía el país alrededor de 9.000 millones de dólares, casi todas en Estados Unidos, y que eso estaba bloqueado, con lo cual el país iba a tener una grave crisis porque no hay casi dólares físicos en su territorio, con lo cual hubo un bloqueo. Te diría, a la Argentina diríamos un corralito y también empezó a haber algún tipo de problemas con desabastecimiento, sobre todo, y mucho encarecimiento de aceite y harina, entre otras cuestiones. Esa dependencia de la ayuda internacional se convierte en paralelo en una pequeña esperanza para los habitantes de las condiciones que desde afuera de Afganistán el mundo le va a poner a los talibán para darles algún tipo de ayuda, porque no ayudarlos con lo que está diciendo Estefanía Pozzo significa condenarlos a la muerte, no tener absolutamente nada, no tener alimentos, como ya está ocurriendo. Hay una situación de enorme desesperación de la que ayer dábamos cuenta además, porque se produce todo tipo de abusos. Un plato de arroz puede costar $100, una botella de agua $40. Viven en este momento cualquier disparate, pero la continuidad, Estefanía, lo que ocurrirá el día siguiente de la calma que alguna vez tiene que venir, es todavía peor que la guerra. Sí, la verdad es que sí, y además hay otro dato, Víctor Hugo, que es interesante, que aproximadamente el 80% de la economía afgana no está registrada y hay que decir que es uno de los países productores de opio más grandes del mundo, casi el 85% de la producción
de opio a través del sembradío de amapola, sobre todo, viene de Afganistán, con lo cual eso también genera algún tipo de complicaciones, y digo algunas como para Un restarle. 37% creció el consumo de opio. La producción de opio en el 2020, según cifras de la ONU. También el consumo, porque Claro que sí. es uno de los escasos alivios, entre comillas, que se pueden encontrar. Vamos a volver con el tema Afganistán y este toque económico que nos ha dado Estefanía Pozzo. Pero volvemos a los temas judiciales. Hoy ha sido un día muy particular para Rosenkrantz, pero antes tenemos que contarles esto con Darío Villarruel. Bueno, a ver, Rosenkrantz está citado para declarar, pero puede declarar por escrito. Esto lo dice la ley y tiene tiempo de pensar las respuestas. Por eso hoy Carlos Veraldi, querellante en la causa, presentó un pliego de varias preguntas que va a tener que responder. Servini Cubría tiene que aceptarla y también hacer la suya y también la del fiscal. A ver, tiene un plazo para contestar, no es como cualquiera que va, declara y se va. El presidente de la Corte tiene la posibilidad de pensar lo que va a declarar y le dan un plazo. Puede ser hasta 10 días, porque es el presidente de la Corte. El marco, la causa de Fabián Rodríguez Pepín, alias Simón, que está prófugo de la justicia argentina. Cualquier cosa daría uno, doctor Villarruel, por conocer el escrito de Rosenkrantz explicando las 59 llamadas, cruzamientos que tuvo con Pepín, que es el hombre que lo puso además en la Corte Suprema de Justicia y era el organizador prófugo de la mesa judicial. A ver, vos vas al grano, pero Carlos Veraldi esa pregunta la deja para lo último. Va antes por otras preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, mira, trajimos 4 para que más o menos la gente entienda de qué va la cosa en cuanto a por dónde va Veraldi a la hora de preguntar. Si conoce a Mauricio Macri, ¿desde qué fecha y cuál es la relación? Si conoce a Fabián Rodríguez Simón, ¿desde qué fecha y cuál es la relación? Si conoce las tareas políticas o laborales desarrolladas por Rodríguez Simón entre el 10 de diciembre del año 2016 y el 9 de diciembre del año 2019. Si como miembro de la Corte tuvo alguna intervención en la causa Indalo. Pero atención, acá hay una pregunta, porque esto es secreto y hemos tenido el conocimiento de algunas, son muchas más. Acá hay una bomba, hay una pregunta de algo que no se sabe. Dice Carlos Veraldi, se sirve a precisar cuáles fueron los antecedentes que fueron considerados para que se ordenara el libramiento de un oficio dictado el 22 de marzo del 18, dirigido al entonces presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación por parte de la Corte, a efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala 1. ¿Saben quién era? Jorge Luis Ballestero y Eduardo Fara. La Corte mandó un oficio cuando se produjo la libertad para que el Consejo de la Magistratura intervenga y haga algo. ¿Qué pasó? Ballestero renunció y Fara fue trasladado. ¿Y qué se resolvió de esa presentación en el Consejo de la Magistratura? Esto que no lo sabíamos, que es nuevo y es muy importante, tiene que ver con que la relación Pepín-Rosenkrantz, presión al grupo Indalo, libertad y después detención, estuvo todo manejado, permítame la palabra, y es un hecho gravísimo. Ya no se alcanzan las palabras acá con Víctor Hugo, decimos escándalo, bochorno. Esto que ha sucedido desde el máximo tribunal, Corte Suprema de Justicia, hasta un juez de primera instancia, como Julián Ercolini, pasando por casación, pasando por la Cámara Federal, es muy grave. Y estas son 5 preguntas, hay muchas más. Y me quedan algunas más que tienen que ver como si conoce a Mario Quintana, y en caso afirmativo se sirva a detallar desde qué fecha y cuál es la relación. Víctor Hugo preguntaba con mucha atención, y lo de las 59 llamadas, eso lo dejamos en secreto. Vamos a ver lo que responde Rosenkrantz. Ahora, en el final, y mientras esperamos por Gustavo Silvestre, lo que quiero es saber, ahí tengo unas monedas importantes, ¿cómo las podría invertir? ¿Qué podría hacer? ¿Qué quiere hacerle caso a la banca norteamericana? Porque tengo un informe para contarlo de qué dice Morgan Stanley, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos.
¿Quiere que le cuente qué dice? Bien. Lo que dice Morgan Stanley, hubo una nota hoy publicada en un portal en Infobae, pero después yo estuve viendo el informe porque me interesaba ver qué decía. En Argentina el mercado asume que el programa del FMI se llevará a cabo post elecciones. Es algo que también sabemos que la política tiene alguna cierta intencionalidad de que suceda de esa manera. Los números recientes muestran que la confianza en el gobierno está bajando otra vez después de un breve rebote en mayo y los índices de desaprobación del presidente marcaron un récord en agosto. ¿Qué es lo que dice Morgan Stanley? Podemos decir dos vertientes. Por un lado, descuenta que va a haber algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero como el gobierno que lleva adelante esta negociación es el gobierno de Alberto Fernández, sabe que no va a ser en los términos en los que hubiese sido si hubiese sido otro gobierno como el macrismo, con lo cual hay algún tipo de límite, por ejemplo, al ajuste fiscal, a la baja de impuestos y otras cuestiones que tienen que ver con un rol del Estado un poco más fuerte. Y por otro lado, el otro sentido tiene que ver con esto, con la cuestión electoral, y ahí lo que dice el mercado es el precio de los bonos hoy de Argentina, que están muy bajos, tienen en cuenta el escenario electoral de que el gobierno está bastante débil. Por lo tanto, dice Morgan Stanley, es el momento de comprar porque hay un buen retorno riesgo-beneficio. Le digo eso, si usted considera, puede entrar a comprar bonos argentinos. Gracias, Estefanía. ¿Quedó algo en el tintero, doctor Villarruel? Sí, apeló la UIF, causa de la fotocopia de los cuadernos. Paolo Roca, que fue sobreseído junto con Bennaza y Zabaleta, tendrá que esperar, porque la UIF apeló y considera arbitrario el fallo de Julián Ercolini. ¿Por qué? Porque si hubo coima, dádivas, hay dos partes. ¿Cómo puede ser? El delito, hasta yo lo sé, aprendiendo con el doctor Villarruel, es de convergencia. Muy bien. Si hay delito de un lado, lo hay de otro, no hay manera. Poco menos que Ercolini, extraordinario servil del sistema y uno de los hombres que más ha hecho por la injusticia en la República Argentina, lo que hizo fue liberar a los ejecutivos sumamente poderosos y solamente condenar al que recibía el dinero presuntamente. Pero ojo, hablamos de $1 millón y la magia que hizo Ercolini dijo, en realidad, Paolo Roca y los demás miembros de Techín pusieron esa plata para que Roberto Barata pare los incidentes de los gremios de Venezuela. Esto dice la resolución. La tenemos que seguir mañana. Y eso es un chiste. Tenemos que seguirlo mañana. Ahora llega Gustavo Silvestre inmediatamente después de decirles nosotros de nuestra gratitud e invitarlos a pensar en Cortázar, 107 años de su nacimiento. Nos vamos así y les decimos gracias y hasta mañana. Podrán ser ahora los caminos de la América Latina. Mira, Silvia, yo te hablaba de irreversibilidad hace un segundo. No es un cuartelazo más en cualquiera de nuestros países que va a cambiar esos caminos. El problema está en la noción de los caminos. Uno no puede dejar de acordarse de la copla de Machado, ¿no? Caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Es decir, que es andando que se hace el camino. Cada pueblo hace su camino, a su manera, andando. Y curiosamente ese verso de Machado hace pensar en la frase del Che. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar.